Bueno, Carlos, nuevamente en Chañar, bienvenido. Un auditorio bastante intenso que estuvo preguntando, repreguntando, atento siempre a todas estas cuestiones. El anuncio era post-elecciones, la presencia de Carlos Egiar. Bueno, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los ejes de la charla de hoy? Bueno, en realidad un poco el planteo fue que el margen de maniobra del próximo gobierno es muy escaso. Y por eso no es tan imprevisible lo que va a ocurrir de cara al 2020. Hay ciertas cosas que indefectiblemente van a pasar y que ayudan a cualquier empresario a mirar el escenario con respecto a su toma de decisiones. Es decir, la Argentina tiene una deuda impresionantemente alta y por lo tanto el año que viene tiene que haber un dólar caro, un dólar alto, porque hay que pagar deuda, hay que generar divisas. Esta es una realidad. También, por supuesto, es una realidad que va a seguir habiendo un cepo muy duro, donde va a haber elementos adicionales más restrictivos todavía. Alguien dirá, ¿cómo más restrictivos? Sí. No puedo comprar más de $20, qué sé yo. Lo que pasa es que el que se quiere ir al exterior, por ejemplo, de vacaciones, va a tener un impuesto probablemente en el uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea, el Banco Central necesita quedarse con todos los dólares para poder hacer frente a los compromisos del pago de la deuda, y eso implica restricciones sobre el funcionamiento interno en relación a que los argentinos no van a ver dólares, claramente. Eso va a hacer que el dólar blue suba más, por supuesto, eso también va a pasar. Va a haber un dólar alto, pero va a haber restricciones al uso de los dólares, va a haber un dólar blue que se va a ir para arriba. El gobierno argentino necesita salir a cubrir los huecos de los gobiernos provinciales y todos los déficits que están dando vuelta. Como no hay más acceso al crédito, el gobierno argentino está en default y no va a recuperar crédito rápidamente. Esto quiere decir que va a haber déficit fiscal el año que viene, que el gobierno argentino va a aumentar la emisión de dinero, y eso nos conduce a que va a haber inflación. El año que viene va a haber una inflación alta. Las tasas de interés van a ir a la baja, o sea que vamos a volver a ver tasas de interés negativas frente a la inflación. Eso también está claro. Y está claro que va a haber alta presión impositiva, porque el margen de maniobra del próximo gobierno no existe. De tal manera que si yo digo va a haber un dólar alto, pero con cepo, y el blue se va a ir más para arriba, y va a haber una inflación alta, va a haber déficit fiscal, va a haber alta presión impositiva, las tasas de interés van a ser negativas. No estamos adivinando nada raro. Estamos diciendo algo que se cae de cajón que va a ser así. Y eso en realidad nos remite a una lectura de cómo va a funcionar el país. Y en ese contexto cada empresario puede evaluar cuáles son sus mejores o sus peores decisiones, pensando en esa hoja de ruta. La Argentina ya no es tan imprevisible, para bien o para mal, cada quien lo tomará como quiera. Pero en realidad cada quien lo toma en función de sus intereses. Si yo digo, bueno, el uso de la tarjeta de crédito en el exterior el año que viene va a estar restringido por un impuesto fuerte. Bueno, para el que se quiere ir de vacaciones al exterior es una mala noticia. Para un hotelero o un cabañero del Valle de Calamuchita es una excelente noticia. Entonces, cada uno mira el partido desde un lugar distinto y por supuesto que lo importante es tener la visión de cómo se van a comportar las variables. Cada empresario sabrá si eso es una oportunidad o una amenaza de acuerdo a donde está parado. Pero nos parece que no hay mucho margen para pensar una cosa distinta que la que estamos diciendo. La Argentina de la crisis agudiza el ingenio. Y en este caso, ¿cómo se posiciona la industria golpeada, caída, la metalmecánica, y cómo se posiciona el sector agroexportador? Las cadenas de valor de exportaciones van a tener un incentivo importante, que es un dólar alto, y se van a dinamizar más rápido. Mientras que los sectores industriales que están más vinculados al mercado interno van a tener más dificultades para recuperarse. No todos van a ir por un proceso de recuperación a la misma velocidad. Desgraciadamente, la economía argentina está muy golpeada, y sobre todo los sectores productivos que están vinculados al mercado interno van a tener dificultades el año que viene para recuperarse. Esa recuperación va a ser lenta, desgraciadamente. Mientras que los sectores que estén vinculados a cadenas de valor de exportaciones van a tener un proceso un poco más dinámico. Ahora, las elecciones ¿precipitaron esta debacle económica en la Argentina o fue un año que ya venía en un camino que no tenía retorno en este sentido? La Argentina se quedó sin dólares a fin del 2017. En realidad esto tiene un arrastre bastante largo, porque mira, no la elección. El riesgo país estaba en 700 puntos el año pasado, cuando el de Bolivia es 200. Imagínate, fue la diferencia. En realidad la Argentina se quedó sin dólares a fin del 2017 y por eso tuvimos que ir en el 2018 a buscar los dólares del Fondo Monetario. Esto viene mal hace rato en realidad y expresa muchos problemas de política que se definieron. La elección es un accidente en este proceso, digamos. La Argentina viene acumulando tensiones muy fuertes, estaba en recesión el año pasado, está en recesión este año y eso no tiene que ver con las PASO. ¿Cómo ve usted el contexto de los países regionales, Chile, Bolivia, Brasil? A partir del domingo Uruguay, depende del resultado electoral. El contexto agrega problemas.
porque por supuesto que la Argentina tiene una relación comercial fuerte con todos los vecinos, y los vecinos están muy complicados. Pensemos, Brasil, Bolivia, si siguen este problema, ya esta semana anunció que puede cortar el flujo de gas a la Argentina. Son situaciones complicadas, la situación chilena también. La situación brasilera es una situación también de tensión, aunque no lo aparezca en la superficie en este momento. Pero es cierto que toda Sudamérica está conflictuada y esa no es una buena noticia para la Argentina, por supuesto. Hay una mirada de Estados Unidos hacia Latinoamérica en función de controlar nuevamente lo que alguna vez denominábamos el patio trasero. Se puede ver desde algún disparador económico o con políticas a largo plazo o a mediano plazo de coacción, de imponer algunos criterios económicos que tal vez en otros puntos del mundo no ocurren, pero acá están pasando. Sí, Estados Unidos en los últimos años ha tratado de recuperar su predominio sobre Sudamérica particularmente, muy preocupada por la influencia creciente de China, sin lugar a dudas. Y lo podemos mirar con un dato, ¿no? Esto que decíamos en un momento de la reunión, el Fondo Monetario tiene 188 países miembros y le prestó a la Argentina el 61% de su masa prestable. Desde el punto de vista bancario es una aberración. Ese fue un llamado telefónico de Donald Trump, que había que prestarle a la Argentina de cualquier manera, porque era obviamente parte de un proceso de condicionamiento sobre la economía argentina. Está claro que Estados Unidos lo ha intentado estos últimos años, recuperar el espacio que había estado descuidando en la década pasada y ha hecho lo posible en esa dirección. Es parte también de los conflictos que vemos. Bueno, yo lo escuché hablar algunas veces sobre el BRIC, hoy hubo una reunión, está Brasil en el BRIC, que teóricamente es un socio potencial de Estados Unidos, pero está China, Rusia, hay un juego doble ahí que se va a tener que definir en cualquier momento. Sí, en la coyuntura cada quien hace lo que puede, pero hay una guerra de largo plazo planteada aquí, que es el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos, y más que China, yo te diría el rol del sudeste asiático en el mundo, que es un rol creciente, de creciente influencia, que para mí no tiene más retorno, digamos. Yo creo que si nos miramos dentro de 40, 50 años, China y el conjunto de países del sudeste asiático van a tener el predominio de la economía mundial. Creo que eso ya no tiene retorno. Y por supuesto lo que vemos en ese punto son las prácticas proteccionistas tanto de Europa como de los Estados Unidos. Las fricciones que vemos en el corto plazo son los cortocircuitos propios de las batallas. En el fondo hay una guerra. Y esa guerra es de largo aliento, digamos. Carlos, para cerrar, hablar un poco sobre el productor regional, cerdos, cereales, bovinos, un poco la mirada, el mensaje. En general las cadenas de valor de agroalimentos van a tener un dólar alto, que es un elemento positivo. Hay que separar, por supuesto, aquí la lectura de un productor que está mirando las cadenas de exportación, donde los elementos son valiosos, son positivos, a pesar de que va a haber alta presión impositiva también. En la medida en que un productor está en un mercado donde el mercado interno tiene más preeminencia, hay más problemas. Porque no vemos el año que viene que el mercado interno pueda recuperarse claramente. Esta mañana tuvimos una reunión del sector lácteo en Villa María, y en realidad hay que decir, bueno, ¿cuál es la expectativa del sector lácteo para el año que viene? El mercado interno, nada. No se va a recuperar el mercado interno del lácteo el año que viene. La única ventana que cierra es la de exportación. Pero el tema es que la exportación de leche en polvo básicamente solo representa el 20% de la producción. ¿Puede aumentar eso? Sí, puede aumentar, pero no mucho más. Entonces, la lectura de un productor sojero en esta película es distinta que la de un productor que está mirando básicamente el mercado interno, ¿no? Las cadenas de valor de exportaciones son las que van a estar más beneficiadas. Muchas gracias. Aún con alta presión impositiva. Bárbaro, muchas gracias. Gracias a vos.